Bueno, muy buenos días a todas. Dios les bendiga. Ya este tiempo está en manos del Señor, así que a lo que dijimos. Yo sé que la palabra del Señor está bendecida y va a hacer en cada uno de nosotros lo que tiene que hacer, porque ella siempre cumple su propósito. Ella nunca llega vacía. Y yo sé que después de este estudio vamos a salir con un chip diferente de nuestras mentes, vamos a salir con una mente de Cristo, ¿cierto? Que es lo que Él quiere. En este día yo he titulado, me he dado la libertad de titular este día, este tema como dime qué piensas y te diré quién eres. Este es el tema que vamos a estar estudiando en este rato. Dime qué piensas y te diré quién eres. Si tú me dices qué piensas, yo te digo quién tú eres, ¿cierto? El libro de Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Su pensamiento. Entonces, a nosotros, a nosotras, a diario, se nos vienen muchos pensamientos, ¿cierto? En el día son muchos los pensamientos que se nos vienen a nuestra cabeza, que se nos vienen a nuestra mente. Pensamientos buenos que vienen de parte de Dios, pero pensamientos no muy buenos que no vienen de parte del Señor. Por lo tanto, ¿son qué? Son pensamientos tóxicos, son pensamientos que no nos ayudan y que no están alineados, ¿cierto?, a lo que dice la palabra del Señor. Eh, Esos pensamientos tóxicos, por supuesto, no vienen de parte de Dios. Esos pensamientos vienen de parte de nuestro adversario, vienen de parte del enemigo. Por eso es muy, pero muy importante que nosotros sepamos diferenciar la voz de nuestro Dios, la voz de nuestro Señor. Él dice en su palabra, ¿cierto?, que Él es el buen pastor y conoce sus ovejas, y sus ovejas conocen su voz. Entonces, ese conocimiento de esa voz del Señor que nos habla también por medio de nuestros pensamientos, eso lo ganamos y lo obtenemos, ¿qué? Por medio de la intimidad que nosotros tengamos con el Señor. En la medida en que nosotros más intimidad tengamos con Dios, más lo vamos a conocer y más vamos a saber reconocer cuando un pensamiento viene de parte de Dios y cuando un pensamiento viene de parte del enemigo, de parte del adversario. Bueno, esa lucha, esa guerra diaria que tenemos se da en nuestra mente, aquí, en la mente. Aquí es que llegan todos esos pensamientos, los pensamientos buenos, como decía ahora, pero también los pensamientos no muy buenos, no muy malos, no sanos, pensamientos tóxicos. En realidad son pensamientos tóxicos, pero la palabra de Dios dice que Él tiene ¿qué? Pensamientos de bien y no pensamientos de mal, ¿cierto? Jeremías 29:11 dice, los pensamientos que tengo de vosotros son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, son pensamientos de paz, ¿cierto? Y no pensamientos de mal. Entonces, esa batalla diaria, como les decía, ocurre aquí, en la mente. Entonces, la mente es un territorio que necesita ser ocupado, tiene que ser ocupado, ya sea por Dios, yo le aconsejo que sea por Dios, o por el enemigo, ¿cierto? La mente es un patrón de pensamientos e ideas que necesita estar ocupada, necesita estar gobernada, ¿cierto? Porque si no está gobernada por Dios, por allá en mi tierra le decimos la loca de la casa, pasan estragos y pasan cosas que no deberían pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo tiene todo el tiempo para estudiarnos, ¿cierto? Y para analizarnos y para saber qué clase de pensamiento nos puede bombardear a nuestra mente, ¿cierto? En donde Él vea que nos puede desequilibrar. ¿Por qué? Porque Él sabe que si gobierna nuestra mente, nos tiene bajo su control como títeres y como marionetas. Entonces, la mente, como les decía, es un territorio que está ligado al corazón espiritual.
nosotros no solo tenemos un corazón de carne, que es el que bombea la sangre, ¿cierto? Para que todo el organismo funcione. Nosotros también tenemos un corazón espiritual que está interconectado, que está conectado con la mente. Entonces, por ejemplo, si el enemigo viene y le trae a usted un pensamiento de fracaso, ¿cierto? El enemigo viene y bombardea y lanza un pensamiento de fracaso. Soy una fracasada, no sirvo para nada. Y si tú crees, ¿cierto?, a ese pensamiento, pues eso serás una fracasada y alguien pues que no sirve para nada. Por eso es que en Proverbios 23:7 nos dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, como piensas así, como piensas, así te vas a sentir. Pero como usted es una hija de Dios, que tiene una identidad en Cristo y que usted sabe que el fracaso no está entre las cosas que Dios tiene para nosotros, entonces usted en su mente tiene esa revelación de que es hija, de que usted no vino aquí a fracasar. La palabra de Dios dice que somos cabeza y no cola, que somos primera y no últimas, que somos de arriba y no de abajo. Entonces, cuando ese pensamiento llegue, que hay pensamientos, hay muchos y en todas las diferentes áreas de nuestra vida, usted, como ese corazón espiritual, va a estar lleno de la palabra del Señor. Usted va a poder contrarrestar ese pensamiento y usted no le va a ceder ese territorio, ¿cierto?, al enemigo. Usted va a anular ese pensamiento porque usted ya conoce la voz del Señor y usted sabe que ese pensamiento no viene de parte de Dios y usted lo va a rechazar, usted lo va a reprender. Muchas veces vemos personas que, digamos que van a la iglesia, adoran, le piden al Señor una cosa, la otra, y digamos que siguen con ciertas situaciones en las que ellos no tenían que estar, porque van a la iglesia es a pedirle, no, pero hay situaciones en nuestra vida en donde ya no tenemos que estar pidiéndole al Señor, no, sino que lo que tenemos es que reprender esos pensamientos que vienen acá a nuestra vida a bloquear y a obstaculizar lo que el Señor tiene para nosotros. Los hijos de Dios caminamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, retomando nuevamente el ejemplo de un pensamiento de fracaso. Así que tenemos que caminar con una mente correcta y con un corazón correcto, porque en el libro de Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro y en todo lo que es amable. Y una persona que esté pasando en fracaso no creo que esté alineada a lo que está diciendo el versículo en Filipenses, la palabra, cierto, en Filipenses. Está pensando algo totalmente diferente. Quiere decir que es un pensamiento tóxico, quiere decir que es un pensamiento que no viene de Dios, que no es la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, el reino de los cielos opera en la mente de los hijos de Dios. Es decir, les decía que la mente es un territorio y entre más territorio, a ver, el reino que tenga más territorio en tu mente, ese es el reino que te va a gobernar, ese es el reino que se va a establecer. Y yo no sé si ustedes recuerdan esas películas que uno normalmente ve que son de reyes, y los reyes, ¿qué es lo que hacen? Mandan ejércitos a la guerra porque ellos lo que quieren es que expandirse, ellos quieren más territorio y la fortaleza de un rey se ve en eso, en el territorio que tiene. Lo mismo ocurre en el mundo espiritual. El enemigo, Dios tiene que gobernar nuestra mente, pero el enemigo siempre está queriendo ahí de meterse y de ser él el que se establezca en nuestra mente, y no es eso lo que el Señor quiere, porque él dice en su palabra que lo amemos a él con todas las fuerzas, con todo el corazón, ¿y qué? Y con toda la mente. Por eso el enemigo ataca la mente, porque repito, él sabe que si nos domina la mente, nos tiene de su lado, nos tiene bajo su dominio, nos tiene bajo su control. Entonces, que el reino que se establezca en nuestra mente sea el reino de Dios,
sean las cosas que vienen de parte del Señor, lo bueno, lo agradable, lo que dice su palabra, no pensamientos de derrota. Todo pensamiento de opresión, de angustia, de tristeza, de aflicción, de no puedo, no tengo. Todos esos pensamientos son pensamientos que vienen de parte del enemigo, ¿cierto? Y a esos pensamientos hay que hacerles un alto, a esos pensamientos hay que hacerles un pare. ¿Por qué? Porque ya voy y les explico. ¿Qué es un pensamiento? Un pensamiento es una palabra no dicha, ¿cierto? Pero por el hecho de que usted no diga lo que piensa, no quiere decir que no esté obrando en el ámbito espiritual. Pero una vez que usted diga ese pensamiento, esa palabra, ¿cierto?, se materializa. Entonces, ¿qué pasa? Un pensamiento tiene un ciclo de inicio y tiene un ciclo de final, ¿cierto? Pero también existen ciclos negativos, es decir, tú piensas negativamente o tú, digamos que tú tomas el pensamiento que el enemigo te envió, que por supuesto, si es del enemigo no es un buen pensamiento, y empiezas a pensar, a pensar, a pensar en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, y eso se te convierte en un ciclo repetitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que eso ya va a dejar de ser un pensamiento normal y se va a convertir en una fortaleza mental, y eso ya es mucho más delicado, porque una fortaleza mental no se derriba así sencillito con una oración. Ya con una fortaleza mental que tú tengas, necesitamos ayudas externas, necesitamos ayudas de autoridades espirituales que tengan una unción y una autoridad en esta área para poder quebrantar, ¿cierto? Esas fortalezas que se han creado en nuestra mente, que nacieron con un simple pensamiento, pero que les dimos rienda suelta y sin darnos cuenta se convirtieron en una fortaleza mental. Es normal que los pensamientos vengan, pero hay un ejemplo que yo siempre lo coloco y es lo siguiente: es normal que el pajarito dé vueltas en la cabeza, ¿cierto? Que el pajarito dé vueltas por ahí, bueno, y tú medio piensas y eso. El problema es cuando tú dejas que el pajarito se te pare en la cabeza, y no solo se te pare en la cabeza, sino que te haga un nido en la cabeza. Allí es cuando decimos que ese pensamiento ya se ha convertido en una fortaleza mental. Y hay mucho tipo y mucha clase de fortaleza, y en todas y en muchas áreas de nuestra vida tenemos ese tipo de fortaleza. Un pequeño ejemplo: ya no voy a ir a la iglesia, ¿cierto? El enemigo viene, te lanza, ¿para qué ir a la iglesia? Ah, eso es una pérdida de tiempo, estoy perdiendo el tiempo allá. Y resulta que tú vienes y recibes el pensamiento, un pensamiento que no viene de parte de Dios, porque Dios lo que te quiere ver es creciendo espiritualmente, llenándose de tu palabra, viéndote en victoria, bendecido y libre de cualquier atadura que tengas. Entonces tú dices: ay, sí, qué perdedera de tiempo, yo quiero ir para allá, para esa iglesia, tal cual, pascual. Y el pensamiento hace su cometido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú lo recibiste, y no solo lo recibiste, sino que lo atesoraste, lo contemplaste ahí. Bueno, voy a explicarles de una forma y de una manera más clara eso. Existen 4 formas de tratar con estos pensamientos. Cuando esta clase de pensamiento llegue a nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es rechazarlos, ¿cierto? Porque son pensamientos que no vienen de parte del Señor, ¿cierto? Habíamos dicho que todos esos pensamientos de agonía, dolor, opresión, eso usted tiene que rechazarlo inmediatamente. Esto no viene del Señor, esto no está de parte de Dios. Esto no está alineado a lo que dice la palabra del Señor. Ni siquiera lo medite. En el nombre de Cristo Jesús, yo rechazo, yo reprendo este pensamiento. Lo que les decía hace un momento, hay personas que siguen asistiendo a la iglesia y lo que les hace falta es eso: pararse en la autoridad de Cristo y decir: ¿sabes qué? No recibo esos pensamientos, me resisto, esto no viene de mi Padre, esto no es para mí, así que no los apruebo y no los recibo en mi vida, y yo los reprendo en el nombre de Jesús, ¿cierto? Otra forma para tratar con estos pensamientos es eso, o sea, no retenerlos, sino inmediatamente rechazarlos, porque ¿qué pasa? Usted empieza como a consentir el pensamiento, y resulta que usted termina, y es el tercer punto, meditando, ¿cierto? Meditando en el pensamiento. A usted le llegó el pensamiento, ve, sí, y usted empieza a meditar en ese pensamiento, y es allí donde comienza ese ciclo del que les estaba hablando ahora. Y el pensamiento
al pensamiento que usted más importancia le dé, en ese pensamiento es en el pensamiento que usted se va a convertir. Por eso es que el libro de Proverbios dice, ¿cuál es su pensamiento? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, ¿cierto? Así, tal cual. O sea, si usted le da importancia a determinado pensamiento que ha llegado a su mente y que de pronto usted no ha identificado que es que no viene de parte del Señor, usted se va a terminar convirtiendo en eso que pensó, ¿cierto? Entonces, también les decía, bueno, primero eso, rechazarlo. Segundo, no entretenerlo. Tercero, no meditar en este tipo, en esta clase de pensamiento y mucho menos, ¿cierto?, cultivarlos. No podemos cultivar estos pensamientos, no podemos cultivar estos pensamientos. ¿Por qué? Por lo que les decía, porque esos pensamientos se terminan convirtiendo en fortalezas mentales, ¿cierto? Y esas fortalezas mentales no nos dejan avanzar en la forma y en la manera en que Dios quiere que avancemos. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes. Algunos tipos de fortalezas mentales: la pornografía, la lascivia, el adulterio, la fornicación, el lesbianismo. Eso ya les estoy hablando no de pensamientos, sino de fortalezas mentales que quise darles así como un brochazo. El homosexualismo, el orgullo por el conocimiento. Muchas personas cuando ya tienen algo de conocimiento de la palabra, entonces ya se vuelven orgullosos, pero al mismo tiempo eso es una fortaleza mental. La depresión, la falta de perdón, ese culpar a otros, todo eso son fortalezas mentales, ¿cierto? Que no tenemos que permitir que nuestros pensamientos se lleguen a convertir en fortalezas mentales, sino que el Señor nos ayude en su misericordia y a la luz de su palabra a identificar cuando un pensamiento viene de parte de Él y cuando no. Mire, el enemigo es astuto, yo siempre se los he dicho, y él siempre va a querer imitar las cosas del Señor, pero para la postre destruirnos, porque Él no ama el ser humano. Y un ejemplo sencillito que les voy a poner así: cuando uno está en la edad de noviazgo, ¿cierto? Los pensamientos que llegan es ten intimidad en el tiempo que no es el Señor, ¿cierto? Y cuando uno está casado, entonces no, le da uno la pereza, le da uno una cosa, la otra, pero el todo es siempre para tergiversarlo, para que no se cumplan los planes que Dios tiene para nosotros, y Él bombardea, ese es su sitio, su lugar preferido, la mente. Incredulidad, muchas fortalezas mentales se terminan convirtiendo en nuestra vida a causa de un pensamiento que no es rechazado, no es reprendido a tiempo. Entonces yo los invito a que oremos para que el Señor tome control total y absoluto de nuestros pensamientos. Y yo creo que una también de las formas en las que el Señor nos enseña, identificando los pensamientos. Usted no puede permitir que su mente se convierta en un basurero del diablo. Usted tiene que identificar el pensamiento que llegue a su mente. Otro paso para poder triunfar sobre esta clase de pensamiento es confesarlo como un pecado, ¿cierto? Señor, yo abrí mi mente a esta clase de pensamientos que no vienen, perdóname, Señor. Entonces, reconocer eso, que es un pecado, que pensar de esa forma y de esa manera no agrada al Señor, no está alineado a la majestad del Señor, a lo que es su esencia y su naturaleza. Arrepentirnos, por supuesto, el tercer paso, y arrepentirnos del pecado y apartarnos, ¿cierto?, del pecado, darle la espalda, no consentir esos pensamientos en nuestra mente. Y, por supuesto, llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de Cristo, ¿cierto? Si nosotros hacemos esto, llevamos cautivo a la obediencia de Cristo todos los pensamientos que llegan
a nuestra mente, Dios va a poder tomar control sobre esos pensamientos. Pablo decía en muchas de sus epístolas que él no tenía problema con el pecado, sino con la mentalidad de los creyentes. Entonces, que hoy sea un día en donde el Señor, con el poder de la sangre de Cristo, sea lavando, sea limpiando nuestra mente y ayudándonos a ganar cada batalla diaria, porque esto es de todos los días. Esto no es que no, todos los días recibimos pensamientos en nuestra mente y que siempre estemos armadas, equipadas, vestidas con la armadura de Cristo, que sé que por ahí también ya han hablado de este tema, la coraza del cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. ¿Qué es lo que hace el yelmo de la salvación? Eso, te cubre la mente de todos esos dardos que el enemigo nos lanza. Bueno, Señor, en esta hora, Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque nos has hablado, Padre, en esta mañana. Gracias te doy, Señor, porque todo argumento, Señor, del enemigo en este día declaro que se cae, Señor, que pierde poder y autoridad. Y que cada día, Señor, y que cada vez que el enemigo quiera venir con un argumento a nuestras mentes, a sembrarnos cosas, sentimientos que no vienen de parte tuya, Señor, nosotros le podamos responder con un decreto tuyo, Señor, alineado a tu palabra, Padre, a lo que dice tu palabra, que cada argumento que él quiera levantar en contra nuestra, bendito Dios, pueda ser refutado, pueda ser contradecido, Señor, contradicho, Señor, con un argumento tuyo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos que nuestra mente se llena en este día de pensamientos buenos, amables, llenos de paz, de los pensamientos que solo, Señor, vienen de parte tuya. Y desde el día de hoy declaramos, Dios, que tú nos ayudas a identificar todos los pensamientos que llegan a nuestra mente, Señor, y no solo identificarlo, sino a rechazarlo, Dios, en el nombre de Jesús, porque queremos que en nuestra mente, Señor, solo gobierne, bendito Dios, tu reino, solo gobierne, bendito Dios, nuestra mente sea gobernada únicamente, Dios, por tus pensamientos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que este mensaje sea haciendo en cada corazón, Señor, lo que tenga que hacer conforme a tu propósito, Dios, y declaro mentes sanas, Dios, mentes sanas, mentes libres para buscarte, libres para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.